Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a presentar la sustentación de la investigación formativa que tiene como título La violencia en familias extendidas con miembros alcohólicos. Para ello, esta investigación va a presentar el análisis y la evaluación de las diferentes formas de manifestación de la violencia que tienen este tipo de familias. Dentro de su composición también se van a presentar las medidas correctivas y preventivas para estas conductas. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. De acuerdo con el autor Díaz, en el año 2020, en el entorno familiar se cultivan los principales valores éticos que son fundamentales para el desarrollo social y personal de cada individuo. Además, el autor Hidalgo en el año 2021 se refirió a la composición de este tipo de familias extendidas como las personas que comparten en un mismo espacio y son de diferentes tiempos, es decir, en ellas abarcan padres, nietos y tíos. Además, Martínez indica que la violencia es un constructo multidimensional y complejo de estudiar, debido a que se componen entre ellos factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. Es decir, que esta problemática es polifacética y por ende relevante de estudio. Acerca del ámbito mundial, la ONU indicó en el año 2019 a través de su informe estadístico que 2.6 millones de personas fallecieron a causa de consumo de alcohol excesivo. Además, la OMS en el año 2024 indicó que el etanol que se encuentra presente en el alcohol es lo que causa la adicción en las personas a través del consumo excesivo. Por ello, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la ODS número 3 de Salud y Bienestar y la ODS número 5 que fomenta la igualdad entre los géneros, se busca poder dar un tratamiento y prevención a través de procesos para el abuso indebido de alcohol y para el consumo adictivo de esta sustancia para construir una sociedad libre de violencia. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en el año 2020 informó que en Estados Unidos el 80% de decesos ocurridos en ese año fueron atribuidos al incremento del consumo de alcohol, lo que también generó un aumento en los casos de violencia intrafamiliar. Lo mismo que se refleja en lo estudiado por Zambrano en el año 2021, lo que también afectó en países como Brasil, México, Ecuador, Argentina, Colombia e incluso Perú, lo que pudo haber causado un tensionamiento mayor dentro del confinamiento obligatorio que se mantuvieron durante esa época. Acerca del impacto en mujeres y en familias, en la India, especialmente en el estado de Assam, la violencia doméstica fue vinculada con el consumo de alcohol excesivo, ya que tuvo consecuencias devastadoras, sobre todo a las mujeres, quienes sufrían de violencia de género y tienen menos acceso a la educación. En el ámbito nacional, en Perú, el Banco Interamericano del Desarrollo reportó que las denuncias de violencia doméstica aumentaron un 16% entre el año 2020 y el año 2022. Esto se vinculó al consumo de alcohol de manera directa. Lo que indicó de Casanova en el año 2024 fue que la adicción al alcohol generaba conflictos familiares graves y que afectaban a todos los miembros de la familia, tal como se ve actualmente. Acerca del consumo de alcohol entre los adolescentes peruanos, según el boletín estadístico UAPICE, el consumo de alcohol entre los adolescentes ha aumentado de manera significativa, debido a que la cifra corresponde a un 80%. En los casos registrados en este año y respecto al anterior, se refleja un patrón alarmante de consumo entre los jóvenes, lo que agrava la situación de la salud social. A nivel global, la Organización Mundial de Salud en el año 2018 refiere que la violencia en hogares con miembros alcohólicos se asocia a factores como la baja autoestima, la falta de autocontrol y la exposición temprana a situaciones violentas. El consumo de alcohol y otras drogas se correlaciona con la agresividad y el maltrato, lo que aumenta el riesgo de situaciones de violencia interpersonal. En países como México y Colombia, estudios muestran que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar suelen ser agredidas por sus parejas alcohólicas, reflejando un patrón
que también afecta a la población masculina, normalizando estas conductas. Por otro lado, las investigaciones de Julca y Vigo en el año 2022 realizados en Perú han identificado que factores como el desempleo, problemas psicológicos y un bajo nivel educativo son contribuyentes al consumo de alcohol y la violencia doméstica. A nivel local, en Lima Norte, Moscoso en el año 2020 explica que la relación entre violencia y consumo de alcohol es clara. La violencia en familias extendidas, alimentada por el consumo excesivo de alcohol, afecta tanto la salud física como psicológica de las víctimas, con consecuencias a largo plazo. De acuerdo con Calzado y Pomahual en el año 2021, explican que este patrón se ve forzado por las normas culturales que normalizan el consumo de alcohol, especialmente durante festividades, lo que perpetúa la violencia dentro del hogar. La violencia en familias extensas con miembros alcohólicos es un problema grave que afecta el bienestar individual y social. Factores como el alcoholismo, las dinámicas de poder y las normas sociales contribuyen a esta problemática. Según la ODS 3 y 5 de la ONU, es esencial prevenir la violencia de género mediante la educación integral y el apoyo a las víctimas. Intervenciones tempranas como rehabilitación para agresores y apoyo psicológico pueden reducir la violencia doméstica hasta un 40%. En contextos con acceso a tratamientos efectivos, la teoría de frustración-agresión explica cómo los conflictos y tensiones acumuladas en estas familias desencadenan episodios violentos y perpetúan ciclos de abuso. Además, fenómenos como la violencia vicaria, que afecta especialmente a los hijos, y la violencia filioparental, donde los hijos manipulan y controlan a sus padres, evidencian el impacto intergeneracional y la violencia familiar. La investigación busca comprender el impacto de esta problemática y promover estrategias de prevención. Nuestra metodología abarca que el estudio se basó en una revisión de literatura científica y en repositorios como Scopus, Redalyc y Cielo, junto con textos académicos sobre violencia intrafamiliar, violencia familiar y alcoholismo. Se siguieron principios éticos como la maleficencia y la justicia, respetando normas APAS y directrices institucionales y garantizando la objetividad e integridad de nuestro proceso. El análisis de los resultados del estudio revela una fuerte relación entre el abuso de alcohol y la violencia intrafamiliar, un problema que se ha intensificado durante la pandemia de COVID-19, pues a nivel global se observó un aumento significativo en el consumo de alcohol, lo que llevó a un mayor número de muertes y un incremento de la violencia doméstica, especialmente en países como Estados Unidos, Brasil, México, Ecuador, Argentina, Colombia y Perú. Este aumento en el consumo se debe en parte al aislamiento social, lo que intensificó los conflictos familiares. También en países como Ecuador y Perú, el abuso de alcohol ha tenido graves consecuencias sociales y familiares, afectando principalmente a jóvenes y mujeres, y conduciendo a la desestructuración familiar y violencia de género. En México, un alto porcentaje de la población ha consumido alcohol, lo que ha provocado efectos emocionales y sociales negativos, y en muchos casos violencia doméstica vinculada al alcoholismo. También a nivel local se observó un alto índice de violencia física y psicológica, especialmente en hogares donde el abuso de alcohol es predominante. El estudio también identificó causas multifactoriales del problema, como el estrés laboral, la baja educación y la normalización cultural del alcohol, pues estos factores agravan la violencia intrafamiliar, afectando principalmente a niños y jóvenes. Sin intervención, el ciclo de violencia se perpetúa, pero se sugiere que en programas de tratamiento y apoyo psicológico podría reducir la violencia doméstica de un 20 a 30% en los primeros 5 años. En conclusión, los resultados destacan la necesidad urgente de implementar políticas públicas integrales que incluyan prevención, tratamiento del alcoholismo y apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar para reducir estos problemas y mejorar la salud y bienestar de las personas afectadas. El consumo excesivo de alcohol en familias extendidas, especialmente durante la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, afectando estructuras familiares y propiciando agresiones físicas, psicológicas y de género. Esto coincide con los estudios que vinculan el abuso del alcohol con conductas agresivas y la violencia vicaria, en donde el daño hacia las mujeres impacta también psicológicamente en los hijos, perpetuando ciclos de sufrimiento intergeneracionales. Durante la pandemia, el abuso de alcohol incrementó la violencia intrafamiliar y la desestructuración familiar, según estudios en México y Ecuador. Estos destacan que el consumo excesivo, especialmente en adolescentes, afecta su desarrollo emocional, académico y social.
además de generar conflictos y cargas económicas para sus familias. También se observa un aumento en las denuncias de violencia familiar y consumo problemático de alcohol, vinculados ambos a las frustraciones económicas y familiares que podrían pasar. La violencia en familias con miembros alcohólicos se relaciona con dinámicas disfuncionales que afectan el bienestar de los hijos, quienes pueden replicar patrones agresivos generando un ciclo intergeneracional de violencia. Además, la exposición al abuso de alcohol en el hogar contribuye a problemas psicológicos como ansiedad y depresión, agravados en contextos de pobreza. Romper este ciclo requiere intervención integral que incluye rehabilitación del agresor y apoyo para las víctimas. En base a esta investigación realizamos 3 conclusiones. Primera conclusión. A través del análisis realizado, se confirma que el abuso de alcohol en familias extendidas agrava la violencia intrafamiliar, afectando principalmente a mujeres y niños. La violencia vicaria amplifica este impacto al involucrar indirectamente a los menores en el sufrimiento. Ante esto, se hace urgente implementar programas que combinen el tratamiento del alcoholismo con el apoyo psicológico, para reducir el ciclo de violencia y mejorar las condiciones de vida de estas familias. Segunda conclusión. Mediante la descripción realizada en esta investigación, los datos obtenidos muestran que el consumo excesivo de alcohol está estrechamente vinculado con el incremento de la violencia intrafamiliar, especialmente en familias extendidas con miembros alcohólicos. En países como México, el 80% de la población ha consumido alcohol, lo que genera serios problemas emocionales, familiares y sociales, mientras que en Ecuador el 26.3% de la población comenzó a consumir antes de los 16 años, afectando gravemente su desarrollo y dinámica familiar. Según MINSA, entre el año 2020 y 2022, las atenciones médicas por consumo de alcohol aumentaron a un 65% y las denuncias de violencia familiar a un 16%, lo que evidencia la urgente necesidad de políticas públicas orientadas a la prevención del consumo y la violencia que podrían reducir en un 20 a un 30% de índices de maltrato y dependencia en los próximos 5 años. Tercera conclusión. Gracias a la interpretación realizada, la violencia en familias extendidas con miembros alcohólicas, tanto en el contexto global como local, se evidenció que el consumo excesivo de alcohol es un factor clave en la perturbación de la violencia intrafamiliar, afectando profundamente a los miembros más vulnerables, especialmente a los niños, quienes internalizan patrones agresivos que luego aplican en su vida adulta.